El día de hoy mis compañeras y yo vamos a exponer respecto a todo lo que conlleva la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, específicamente con los límites de la jurisdicción penal. Para empezar, podríamos hablar de lo que se dice respecto a este tema en la Constitución política. En nuestra Constitución se reconoce las rondas campesinas como un órgano de apoyo en el desempeño de estas comunidades, lo cual quiere decir que esto se alcanza a constituir como un proyecto de reforma constitucional y esto también conlleva, de cierta manera, a llamarse como una justicia en esta área rural. Además, estas comunidades nativas y campesinas están respaldadas con el apoyo de específicamente el artículo 18 en el inciso 3 del Código Procesal. También podemos hablar que en la zona de la sierra de las comunidades campesinas, estas se encuentran organizadas y mayormente tienen presencia suficiente para prevenir y combatir actos que ponen en peligro a las personas y bienes de los campesinos. Creo que cualquiera de nosotros en algún momento hemos escuchado hablar de los ronderos. Entonces, en gran parte de la costa y sierra peruana, los distintos campesinos se han sabido organizar únicamente para crear, como dije, estas rondas de autodefensas que obviamente están lideradas por los llamados ronderos. Además, no tienen funciones jurisdiccionales y este actuar es por la falta de regulación en este tipo de zonas, que muchas veces es desconocido y hasta sancionado por el Poder Judicial. Para hablar de la ley 24571, quiere decir que en esta ley se habla respecto a la atención de necesidades de protección y seguridad. Hace 25 años, en la estancia de Cuyumanca del distrito y provincia de Chota, se forjó de forma espontánea las rondas nocturnas. Además, también esta ley constituye el inicio de las rondas campesinas que son reconocidas en esta ley. Son reconocidas como organizaciones pacíficas en los cuales cuyos integrantes, obviamente los ronderos, están debidamente acreditados por una autoridad política competente para realizar este tipo de funciones, ¿no? Como ya lo mencionamos antes, que son la defensa, la seguridad de estas áreas rurales. Las rondas campesinas se han caracterizado como el grupo de campesinos organizados que asumen la autodefensa de sus tierras, patrimonio y la seguridad de las personas, habiendo cumplido funciones de vital importancia en la lucha contra el terrorismo e incluso contra el narcotráfico, y tienen en sus filas miles de mártires. Sin embargo, pese a su valentía y coraje con la que han enfrentado la violencia que venía de distintos bandos, muchos miembros de las rondas eran juzgados y sentenciados por sus actos en defensa de sus derechos, habiendo tenido el Congreso de la República mediante la Ley 27.599. A los miembros de las rondas campesinas injustamente sentenciados reconoce su rol como organización encargada de prevenir y combatir ciertos actos ilícitos. Estos hechos no han aminalado la voluntad de los ronderos para encargarse en defecto del Estado, de asumir la defensa de su integridad personal y patrimonial de muchos campesinos, utilizando medios alternativos de solución de conflictos, nacidos del propio derecho consuetudinario campesino, respetando los derechos humanos. A la fecha, rondas campesinas se han constituido en muchos lugares en la zona norte, centro y sur. Esto demuestra que las rondas campesinas son organizaciones importantes para la vida pacífica en aquellos lugares donde no existe presencia de la policía, Ministerio Público ni el Poder Judicial. Siguiente diapositiva, por favor.
Asimismo, es preciso señalar que la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales es conferida por la nueva Constitución exclusivamente a las comunidades campesinas y nativas, conociéndose de las rondas campesinas una función de apoyo o de asistencia, pero no jurisdiccional. La ley debe dar condiciones mínimas para el ejercicio de la función jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas, como su ámbito de competencia, la clase de controversia que pueden ser resueltas por las autoridades de la comunidad, el mecanismo de la coordinación con los jueces de paz, los límites del ejercicio de la fuerza, entre otros. Sin embargo, esto no implica la función que puede regularse o limitarse con el establecimiento de los patrones propios del derecho, forma o de la ley oficial, toda vez que, de acuerdo al mandato constitucional, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas deben aplicar dentro de su ámbito territorial en el derecho constitucional. Es justamente el empleo de esta forma de derecho en que le da la legitimidad en el ejercicio de estas funciones. Gracias. Bien, continuando con la explicación, en primer lugar se habla de cómo establece la Constitución política el hecho de que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Esto siendo obligado que el Estado protege la pluralidad de lo que es estas rondas, como así también señala el artículo 2, inciso 7 de la Constitución política, donde estas se ven protegidas. Aparte de ello, podemos decir que dentro de los límites que establece la propia Constitución política, las comunidades campesinas y nativas dentro de su territorio son una jurisdicción especial, cuya fuente principal e inmediata de derechos no es la ley, sino la costumbre, las cuales antecede inclusive dentro de lo que es la República. Dentro de los límites que establece la propia Constitución política, las comunidades campesinas y nativas y dentro de sus territorios son una jurisdicción especial, cuya fuente principal e inmediata de derecho no es la ley, sino que es las costumbres, las cuales anteceden incluso a la República. Condiciones o límites. La función jurisdiccional de los pueblos originarios se ejerce dentro del ámbito territorial de cada comunidad campesina o nativa. La función jurisdiccional de los pueblos originarios tienen como base el derecho constitucional de cada comunidad. Y como lo señala el artículo 149 de la Constitución, donde las autoridades de comunidades campesinas y nativas, junto con el apoyo de lo que es las rondas campesinas, ejercen las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, porque estos son protegidos por la Constitución. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Conforme a dicha norma constitucional, todas comunidades campesinas y nativas tienen en lo que es las funciones jurisdiccionales. Esto significa que las autoridades de estas comunidades y los pueblos originarios tienen la capacidad de resolver sus conflictos en forma igual que con los jueces o fiscales y conjunto con los magistrados constitucionales de nuestro país, para que se aplique esta capacidad o función jurisdiccional que identificamos como comunidad, la norma que establece ciertas condiciones o límites. La función jurisdiccional de los pueblos originarios se ejerce sin violar lo que es los derechos fundamentales de la persona y de cada comunidad. Las rondas campesinas tienen una jurisdicción reconocida por cada uno de sus miembros desde años anteriores. Y esto no solo lo avala lo que es la Constitución o el Código Procesal Penal, sino también los decretos internacionales. Pero además, ellas viven incluidas de libres funciones de las autoridades estatales respecto a lo que es los servicios básicos como salud, educación, saneamiento, tecnología, y la jurisdicción comunal de sus órganos cumplen con su propio derecho y justicia. Límites de la jurisdicción penal en el nuevo Código Procesal Penal. Cabe recalcar que un concepto elemental de jurisdicción es la que entiende el poder que tiene el Estado de solucionar un conflicto de intereses y sancionar actos de desvalor mediante leyes en el sentido, el artículo 138 de la Constitución Política del Perú prescribe que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y asimismo se ejerce por el Poder Judicial, dejando la posibilidad en el artículo 149 de la Carta Magna, que pueda ser ejercida por las comunidades campesinas dentro del ámbito territorial
el cual le corresponde y de conformidad con el derecho consuetudinario. En tal sentido, esto se entiende que la facultad de administrar justicia puede realizarse mediante una jurisdicción comunal y con el auxilio de rondas campesinas. Para introducirse a la problemática enunciada, es preciso indicar que el artículo 18 del nuevo Código Procesal Penal establece límites competenciales negativos para la jurisdicción penal ordinaria de la siguiente manera. De acuerdo al artículo 18 de los límites de la jurisdicción penal ordinaria, la jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer primero de los delitos previstos en el artículo 173 de la Constitución, segundo de los hechos punibles cometidos por adolescentes y por último de los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre lo mencionado, debe recordarse que conforme a los artículos 16 y 17 del nuevo Código Procesal Penal, la jurisdicción penal ordinaria o la potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se extiende a delitos y faltas y será ejercida como actualmente viene sucediendo en gran medida por la Sala Penal de la Corte Suprema. Las salas penales de las Cortes Superiores, los juzgados penales, los juzgados de la investigación preparatoria y los juzgados de paz letrados, con las excepciones previstas para los juzgados de paz. Asimismo, existe la jurisdicción penal comunal. En cuanto al reconocimiento de este tipo de jurisdicción, nuestro Estado se encuentra suscrito a diversos instrumentos internacionales, tales como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y entre otros. Respecto a nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Política reconoce a esta jurisdicción penal especial en su artículo 149 sobre el ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas, el cual establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales de la persona. Esta ley establece formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Entonces, de acuerdo al artículo mencionado, podemos reconocer los elementos centrales para su configuración, los cuales son: primero, el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de rondas campesinas, la potestad de dichas autoridades de ejercer tales funciones en su ámbito territorial, la potestad de dichas autoridades para aplicar su derecho consuetudinario. Sin embargo, el límite de su función jurisdiccional se encuentra establecida en los siguientes supuestos: las privaciones de libertad sin causa típicamente ronderil. Segundo, las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos. Tercero, la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido. Los juzgamientos y un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa de lo que equivale prácticamente a un linchamiento. La aplicación de sanciones no combinadas por el derecho consuetudinario y, por último, las penas de violencia física extrema, tales como las lesiones graves, mutilaciones y entre otras. Ok, continuando la exposición de mi compañera, hablaremos de excepciones del artículo 18. Recordemos de que estas excepciones, más que todo, están sometidos, los cuales están sometidos a un respeto conforme previsto del artículo 173 de la Constitución Política. Esto nos lleva a decir también de que el artículo 89 de la Constitución Política del Perú permite de que se les apruebe y se les dé una existencia legal a estas rondas, el cual están efectuando más que todo una segunda excepción o vinculación en hechos punibles y todo lo que resulta en ello. Conforme al conflicto de intereses y todo. Recordemos de que en la época de los 80, 90, cuando hubo el terrorismo,
fueron las rondas las cuales ayudaron a que no se pudieran cometer muchas injusticias y a los que ayudaron a defender. No olvidemos de que el pueblo emana toda justicia. Como excepciones vinculantes también a esta excepción, podemos tenernos claro de que en esta excepción ninguna persona puede ser juzgada o puede tener algún tipo de juzgación sin antes haber llevado un proceso. Recordemos que la legítima defensa o lo que tiene que ver con respecto a una defensa justa y el hecho de que se pueda tener una comunicación en un ámbito territorial existente ayuda mucho para una justicia eficaz. La tercera excepción que tenemos se refiere a hechos punibles en casos previstos a una jurisdicción. Y acá quiero hacer tiene que ver cuando se le reconoció a las rondas campesinas en el artículo 149 y en la Constitución Política de 1993 y los beneficios de comunal que existe. Recordemos que nuestro territorio peruano abarca muchas partes del país, pero recordemos también que no existe una eficaz en la justicia. Tenemos muchas irregularidades donde la justicia no puede llegar o enmarcarse totalmente. Es por ello que a veces el pueblo admite este tipo de justicias en nuestro territorio peruano, ¿no? Como son las rondas campesinas de una forma autónoma, el cual está organizado de establecer y colaborar y solucionar conflictos, soluciones, contradicciones, conciliaciones y todo aquello que tiene que ver con respecto a lo que es las comunidades. Luego a ello tenemos las actividades de beneficio comunal, la cual está otorgado y también materializado por una coordinación de autoridades eficaces jurisdiccionales. Tenemos la jurisdiccional, lo que tiene que ver con nosotros, la jurisdicción ordinaria y también la jurisdicción de las comunidades nativas, más que todo enfocada a poder solucionar los intereses y actos comunes de normalmente diariamente lo que se comete, ¿no? Asimismo, fortalecer y poder tener un desarrollo de comunicación eficaz, como vuelvo a repetir, a una comunal determinada, limitado, ¿no? Con una mejor limitación a la cual nos va a permitir tener una mejor asistencia. Pero recordemos de que no muchas veces todo lo que hacen las rondas campesinas o lo que tiene que ver con ello son eficaces. Muchas veces se cometen injusticias, arbitrariedades, las cuales no están ni avaladas ni constitucionalmente permitidas, ya que son parte de una sola conclusión en la cual podemos llegar como grupo a la siguiente diapositiva, por favor. Así tener una relación más que todo con zonas rurales. Recordemos que a veces la justicia peruana no llega a estas zonas rurales, solamente llega a zonas más aledañas, las cuales no son las comunidades campesinas, y las rondas campesinas ejercen más que todo una jurisdicción dentro del ámbito de la justicia, otorgando jueces especiales de paz. Más que todo, el gobierno tratar de no tener tanto conflicto, ya que siempre se evita la violencia. A ver, con respecto a las conclusiones que tenemos en el grupo, podemos llevar a cabo de que una de las conclusiones importantes que tenemos es que toda persona tiene derecho a ser juzgada, a ser juzgada legalmente, que pase por un proceso, tener el principio a la defensa, a la legítima defensa, no ser aquel que pueda ser fundado o juzgado arbitrariamente por las rondas, ya que los castigos que emanan estas muchas veces son esfuerzos físicos, morales, daños psicológicos y no es atentando con la dignidad de las personas. Entonces, podemos concluir que más que todo queremos una justicia más limitada, ¿no? Para estas rondas, que se pueda tener un margen de no tanto de vulnerabilidad en las personas, que no nos puedan conducir más que todo a un proceso de abogueo entre ellos.
concluyendo que el castigo físico hacia el infractor que ha cometido el delito y todo lo que tiene que ver con respecto a ello, no nada más afecta a la persona, sino que también emana a un tipo de cultura y todo lo que tiene que ver con respecto a ello. Por ende, podemos decidir de que lo que bien está observado, también está mal la arbitrariedad que se cometen con ellos, ya que existen un tipo de federaciones la cual incluye la gravedad que estas rondas cometen y delitos que se están involucrando con respecto a ello. Para poder seguir con nuestras conclusiones, tenemos que entender de que las posibilidades de una mejor eficaz es que el gobierno pueda tener una mejor crítica refiriéndose a una estricta compleja del tipo de desarrollo que se está otorgando durante todo este tiempo, a una administración justa, a una administración legal, para poder complementar lo que tiene que ver con la justicia. Demandar actividades con respecto a los gobiernos que se puedan dar un poco más de legitimidad, aparte de territorialidad, para que ellos puedan tener más abarque en la justicia peruana. Quería dar gracias a usted, doctor, por ver nuestro video, por escucharnos y por poder explicar un poco lo que tiene que ver con las jurisdicciones comunales andinas en nuestro Perú. Gracias.